Muy buenos días, amigos de Teleopina. Para mí es un gratísimo placer que ustedes estén prestándole atención a nuestro programa del día de hoy. Tengo para ustedes un invitado especial. Se trata de Julio Manuel Díaz, director nacional de Hogares CREA, a quien vamos a presentar para mirar qué ha pasado en el país con el consumo de drogas durante la pandemia del COVID. De entrada, envío un saludo cariñoso al presidente de Hogares CREA, Leopoldo Díaz, quien era asiduo asistente a nuestros programas. A ustedes les doy, como siempre, el saludo floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy a Julio Manuel Díaz, quien es el director nacional de Hogares CREA en República Dominicana. Para él, nuestro reconocimiento y también para su padre, como decía en la introducción de nuestro programa, Leopoldo Díaz. ¿Cómo estás, Julio? Sí, muy bien, doña Doris, de verdad estamos muy agradecidos por esta invitación. Mi padre le manda muchos saludos, él sabe ya de esta entrevista y la echa mucho de menos y espera que lo visite. Nosotros estamos abocados al trabajo que él continuó y creemos que estamos creciendo mucho. Celebramos recientemente el 46 aniversario, casi medio siglo de existencia, trabajo ininterrumpidamente. Para nosotros, una institución que logre medio siglo dando los servicios con precaria situación económica es un éxito, sobre todo en estos países donde todo es recurso, donde la clase adicta es estigmatizada, que nadie quiere ayudarla porque son personas pobres, personas que no tienen recursos, personas que muchas veces recurren a la criminalidad y ese elemento lo hace ya excluyente. La sociedad cree que son delincuentes y realmente no son delincuentes, son enfermos, pero a pesar de eso, la credibilidad de Hogar CREA, el trabajo de Hogar CREA ha hecho que los familiares, los comerciantes, los industriales nos sigan apoyando, que gracias a ellos podemos tener una alimentación, podemos estar abiertos, podemos tener el programa medianamente abierto, no como lo deseamos, pero sí. El Estado sigue dando una subvención precaria que son 4.200.000 pesos mensual, que para nosotros constituye muy poco, en razón de que esos recursos deben ser repartidos en servicios que son muy costosos. Usted sabe lo que vale un servicio de agua, luz, teléfono, internet, etcétera, sobre todo el internet, que es básico en esta cuarentena, porque la educación, la terapia, todo ha sido bajo este sistema, esta plataforma, que es costoso y que cada uno de los residentes, cada unidad de rehabilitación deba tener su equipo para poder transmitir esas terapias, porque sabemos que está limitado la salida, el contacto físico con los familiares. Todo eso ha elevado los costos, los mismos alimentos, elevado los costos, la familia que ha bajado los ingresos mucho, no puede aportar lo que aportaba. Y la drogadicción, que es un factor que es el más duro. Vemos en la prensa que hay muchas incautaciones de droga, pero esas incautaciones no se reflejan en absoluto en el bajo consumo. Al contrario, esa disminución de demanda, entre paréntesis, no frena. Y no lo frena porque si usted va al mercado de droga, va a los puntos de droga, notará que las drogas siguen teniendo el mismo precio. Muy por el contrario, han bajado de precio y la calidad de la misma es mucho mejor. De tal manera que esas incautaciones quizás se detengan en otros países, para otros países, pero la cuota de pago sigue siendo República Dominicana y sigue aceptándose. Como te dije, los indicadores lo hacen, los ingresos nuestros
que aunque la cuarentena es un elemento contrario a la recuperación, porque se acorta el tiempo de estar en cautiverio, todo el mundo quiere producir en el menos tiempo posible, hay una incertidumbre de qué pasará. Eso hace que nosotros reformulemos lo que es el tratamiento, tratando de que ese joven que ingresa, ese señor que ingresa, pueda aprender, pueda reintegrarse en el campo laboral lo más pronto posible. Por eso hemos tomado medidas de que los tratamientos deben ser cortos, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, según el historial del uso de droga de esa persona. Y tomando esos elementos en consideración, también vemos el asunto familiar, la capacidad, la necesidad de reincorporar a ese muchacho al campo laboral, porque no puede durar 2 años sin producir, sin capacitarse. Y eso ha hecho que muchas instituciones que tienen programas de capacitación en línea se acerquen a nosotros. Ya de esa manera están aprendiendo un oficio, muchos de ellos ya viviendo de ese oficio que aprenden en internet, que aprenden a través de línea. Eso ha favorecido, ha disminuido considerablemente lo que es la recaída. Con la disminución de recaída ha ayudado bastante los grupos de autoayuda, que en vez de ser en presencia física, lo hemos hecho en línea, pero no solamente en línea con República Dominicana, sino con todos los países miembros, como son Colombia, Curazao, Chile. O sea que todos esos usuarios que son egresados nuestros, que están participando, participan porque ellos están padeciendo el mismo problema nuestro, la pandemia, tienen esa limitante que le impuso a todo el mundo. Y entonces ellos necesitan también de esos programas de autoayuda a través de Zoom, y ha tenido un éxito extraordinario. En estos días tuvimos, como te dije, celebramos el 46 aniversario y la presencia fue muy limitada porque así la ley del Ministerio de Salud lo contempla, pero a pesar de eso, tuvo una buena acogida de la prensa, una buena participación a través de en línea, nos felicitaron. O sea que el programa sigue teniendo apoyo, teniendo credibilidad, y creo que todavía hay hay mucho que hacer porque todavía necesitamos crear la escuela de ajedrez, la escuela de capacitación fija, constante, porque al tener los muchachos mucho tiempo ocioso, eso nos permite crear programas donde ellos puedan capacitarse, preparar, entender, hacerlos líderes que sean expertos en adicción a droga, que sean agentes multiplicador, que cuando esos muchachos salgan del programa, salgan preparados para inducir, para trabajar con los muchachos que están activos. Y sobre todo en este tiempo donde hay un movimiento apologístico que pregona sin ningún fundamento, la legalización de la droga, que no tiene, que los resultados en otros países han sido desastrosos. Pero esas cosas no se dicen porque ya lo que se ve es el aspecto comercial de la industria de la marihuana. Yo no discuto la efectividad de lo que sería la marihuana terapéutica. Eso quizás haya que probarlo. La agencia federal americana tendrá que investigar eso bien, pero por lo menos la recreativa no ha dado ningún tipo de resultado positivo en ninguno de los países donde se ha ejecutado. Muy por el contrario, ante la cuarentena habían jóvenes que por el uso de marihuana desertaron, muchos recurrieron a la criminalidad. O sea que el aumento del delito o pequeño delito ha aumentado por la tolerancia o legalización de la marihuana. Julio, me gustaría que habláramos un poco en términos estadísticos de cuántos
locales de Hogares CREA hay a nivel nacional? ¿Cuántos internos tiene? Y el nivel de la subvención que están recibiendo actualmente. Sí, hablamos de 42 millones, perdón, 4.900.000 pesos. Pero como dije, eso es insuficiente porque, para ponerte un ejemplo, Vallaguana recibe, cuando se reparte la subvención, le tocan a ellos 25.000 pesos mensuales. Eso hay que, de esos 25.000 pesos mensuales, deben dar 20 de alquileres, o sea, el alquiler son 20.000 pesos. Le quedan 5 para todos los servicios. Wow. Servicio y alimento y otros quehaceres, de manera que eso hace que el programa tenga dificultades para poder crecer. Hay algunos que tienen mejores condiciones económicas y se le ve en las condiciones físicas, como serían Santiago, Baní, que presentan ciertas características, que fueron hogares que pertenecieron a narcotraficantes y bienes incautados no lo facilitó, y eso tienen ciertas comodidades que nos cuesta mucho mantenerlas, pero por lo menos le damos un nivel de vida bueno. Tienen ese problema resuelto, y cuando tienen ese problema resuelto, tienen más tiempo para estudiar, más tiempo para dedicarse a aprender y más tiempo para uno ejecutar. Ahora mismo tenemos programas de que los jóvenes, los muchachos que no saben leer y escribir, están en un programa que ya puedan hacerlo, lograr su bachillerato en línea para que puedan reintegrarse en las universidades, porque muchos tienen mucho talento en cuanto a eso. Los hogares que tenemos actualmente son 42. Somos el programa latinoamericano que cubre más servicios. Nosotros tenemos un laboratorio, tenemos un hogar CREA en la cárcel La Victoria con una efectividad increíble, con 60 pacientes. De esos 60 pacientes se le hacen antidoping. Ese antidopaje en marihuana, cocaína y hasta nicotina, porque aquí en el programa nuestro la nicotina no es tolerada, de tal manera que el que ingresa, que aunque es una sustancia que causa efecto, altera el sistema nervioso central, no da euforia como el tabaco, pero sí causa una leve dependencia. Pero a pesar de eso y de que es una sustancia legal, nosotros, parte del programa es prohibirle o trabajar, no prohibirle, empezar a trabajar con los que fuman para que eventualmente dejen el cigarrillo, porque lo que se trata es de una sobriedad total. Y hasta ahora somos el programa que más personas tienen, con 42 centros. Como te dije, cubrimos todas las áreas. Tenemos femenino, tenemos 3 hogares femeninos, uno de menores en La Vega, que todo el mundo sabe la historia de ese hogar, que ha padecido muchos inconvenientes, porque una vez viene incautado, donó una residencia y posteriormente nos la quitó después de haber hecho una inversión de millones de pesos. Eso es un retraso muy grande para los menores que no tienen recursos. Y sin embargo, es el hogar más costoso que nosotros tenemos, porque tenemos que implementar y ejecutar una serie de educaciones muy costosas, profesores, equipos, etcétera. Pero estamos trabajando con la buena voluntad de los empresarios, el público en general, de que nos suplan lo que ese hogares de menores necesita. Y los demás son masculinos, y seguimos trabajando porque queremos, hay poblaciones en agua, porque ya en el país todos los pequeños pueblos que antes eran pequeños campos muy sanos, hoy en día son campos, son grandes negocios y hay grandes fumaderos de lo que se llama el crack, y nos viven solicitando servicios de que instalemos un hogar en esos centros. Por ejemplo, Nagua, que fue Neiva, que fue el último que solicitó eso. Estamos en espera de que las autoridades y la población civil nos soliciten formalmente
el ello favorecer y financiar ese hogar para nosotros llevar los servicios de los terapeutas y la técnica, porque la técnica nuestra de comunidad terapéutica es hasta la fecha el mejor sistema de rehabilitación, Julio. Inclusive probado en Chile, en Aruba, Colombia, en todos los países latinoamericanos utilizan el sistema dominicano. Bien. Inclusive actualmente tenemos muchos pacientes de esos países recibiendo su rehabilitación. Como no, propongo una pausa, retornamos en un instante, no se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con Julio Manuel Díaz, quien es el director nacional de Hogares CREA. Yo quisiera que él analizara ahora la técnica de rehabilitación que aplica Hogares CREA y que ha hecho que otros países pidan la asistencia de ustedes para aplicarlo también allá. ¿Cómo ha sido esto? Sí, la técnica nuestra es una técnica sencilla, sobre todo basado en lo humanístico. Cuando tú te basas en lo humanístico, ahí está el éxito. Nosotros no pensamos en función de lo económico, en función de lo que le cobramos al paciente. Porque en estos momentos, aquí hay programas de rehabilitación que no garantizan nada y pagan hasta $500,000 por un mes de rehabilitación. Obviamente, eso, muchos ricos recurren a eso, lo envían al extranjero buscando eso, evadiendo el prurito social, sin ningún éxito. Nosotros nos basamos en que no buscamos una estadística, lo que buscamos es la rehabilitación real de ese paciente, que ese muchacho entendamos humanamente que es bueno, que tenemos que trabajar con él, porque hay programas que desde la primera evaluación, que ven dificultad, que ven una patología dual, que ven automáticamente lo eliminan. ¿Por qué lo eliminan? Porque eso podría ser un fracaso para ellos y un fracaso para las estadísticas. Nosotros no vemos eso. Nosotros probamos con todos los pacientes y apostamos a que puede ser un éxito. Si no lo tenemos, no lo tenemos por sus condiciones, pero el esfuerzo humano se hace. Eso es el fundamento humanístico que nosotros planteamos. Nosotros creemos más en el trabajo clínico, o sea, clínico más que el teórico. O sea, cuando yo le digo a un terapeuta nuestro, yo quiero que tú me trabajes con este fulano, con este adicto, con este alcohólico, yo estoy en la plena seguridad que por lo menos lo ingresa al tratamiento, porque esa es la base fundamental de lo que el fundamento que hace 80 años se fundó a través de Synanon, un programa que empezó así, que generalmente pues fue degenerando y desapareció como todas las cosas, salvo nosotros que muy por el contrario seguimos creciendo. Entonces esa modalidad es lo que en Chile, que es una gran ciudad con muchos programas, en México, Colombia, todavía recibimos servicios. Los psiquiatras nos mandan pacientes que ellos no pueden, o que sí pueden, pero para ellos es muy dificultoso, y para ellos saben que nosotros tenemos el éxito y tenemos el averaje positivo de que eso ocurra. Y por eso dentro de esos países sudamericanos, Hogar CREA ocupa un liderazgo en la rehabilitación muy fuerte. O sea, basta con que usted trabaje en el área y pregunte por Hogar CREA Dominicano y sabrán de qué estamos hablando. O sea, de que el éxito de los muchachos es puramente trabajo. Ahora, usted me pregunta la capacidad, el número. Como le dije, nosotros no podemos crecer más por falta de recursos. O sea, lo que República Dominicana era hace 15 o 20 años, era una aldea, pero ya no es una aldea. Ya en los peores, en los campos más remotos, existen crack, existen fumaderos de crack. En los campos desde hace mucho tiempo se toma el clerén. Ahora el clerén ha sido
transportados a las ciudades, y eso ha constituido también una sustancia muy dañina que causa grande dependencia física, que muchos daños a la salud, que vienen a sumarse al problema de las drogas ilegales, porque es una droga que, aunque es artesana, es creada, hecha en los montes, pero como no pasa el proceso de refinamiento, es una sustancia que rápidamente destruye los órganos, especialmente el hígado. De tal manera que ese también ha sido un elemento que se ha sumado al trabajo que nosotros tenemos de eso. En cuanto a las gráficas, nosotros tenemos mucho trabajo, muchas gráficas, y que el último, que es muy interesante y me gustaría enviarte, es la acción comunitaria. La acción comunitaria es el grupo de Hogar Crea, va a los sectores donde se usan sustancias, donde hay fumaderos legales, o legales entre comillas, ¿sabes? Porque las autoridades y el vecindario saben que existe, se vende droga, son habitaciones o casas abandonadas donde ellos hacen su necesidad de ahí mismo, comen, fuman, solamente salen a buscar dinero, perdón, y eso son gente muy excluida socialmente, nadie quiere ayudarlo, cada vez que salen van presos, muchos de ellos de clase media que se han dedicado a eso, otros ya de clase de los barrios. Entonces nosotros vamos y le llevamos un almuerzo. Ese almuerzo no es para, porque un almuerzo no nutre a nadie ni el alma, sino para atraerlo, para que ellos empiecen a confiar en nosotros y de esa forma traerlo a tratamiento. Y hemos tenido muchos éxitos, inclusive tenemos una fílmica que te la voy a hacer llegar, un trabajo de video, donde existe una sesión que se llama antes y después, donde el muchacho tú lo ves comiendo basura, muy roto en la calle, durmiendo en la acera, y después tú lo ves rehabilitado, trabajando en call center, perdón, en muchísimas actividades en el campo laboral, que cuando tú lo ves tú no lo crees. Y eso es impactante ver, porque cuando se habla sin saber realmente qué es lo que ocurre, se dice, se rehabilitó, pero cuando tú ves el proceso de cómo inicia y cómo termina, la sensibilidad humana surge. Y eso es lo importante de nuestro programa. Y eso es lo que yo quiero que tú veas, la rehabilitación, como una madre cuando recibe un hijo que lo entendía, que no iba parando en ningún lado, que está rehabilitado, que ya es un hombre, que ella no lo cree, que hizo todo el esfuerzo humano, como lo hizo mi padre conmigo, todo el esfuerzo humano, hasta que un día logró. Eso da duro, o sea, la gente entiende que se está trabajando por algo con efectividad, algo que no es pura retórica, que no es pura hablar, sino que el objetivo es tangible, está ahí, usted lo puede tocar, no verlo en texto, no verlo en libro, sino parte de la vida. Eso es lo que somos nosotros. Julio, has dicho algo interesante, tu propia historia personal de consumo de drogas por la cual tu papá, Leopoldo Díaz, luchó y que terminó en la creación de Hogares Crea. ¿Por qué no compartes un poquito esta historia tan hermosa, tan personal? Sí. Yo desde muy joven participé en el uso de drogas. En ese tiempo, obviamente, no habían programas de rehabilitación especializados y los tratamientos que hacían eran psiquiátricos. Mi padre y mi madre haciendo todo el esfuerzo y sobre todo una enfermedad que en ese entonces era complicada porque no había nadie que lo tratara. Lo trataban psiquiatras, pero lo trataban de modo que cualquier enfermedad psiquiatra. No entendían algunos que era un problema especial y que debería tener atención especial. Entre ellos, Balbino García Olivo, que fue el psiquiatra que dio con la efectividad y le dijo a mis padres, mire, don Leopoldo, su hijo no puede, aquí nadie lo va a tratar. Ni a él ni a nadie que tenga ese tipo de enfermedad. Usted debe de llevarlo a un centro especializado para esos fines, que lo manejan unos peritos, unos terapeutas adictos,
en recuperación, que está en Puerto Rico. Y ahí, en el año 1975-74, mi padre me lleva allá. Y de ahí todo es historia. Entre ellos hay muchos psiquiatras. Yo pasé, o sea, dentro de esa vida pasé mucha crisis muy fea. Entre ellos Marión, el doctor Marión, el doctor el Neto Cabrera Vargas, todos esos psiquiatras tuvieron que pasaron por mí hasta que mi papá dio y tuve yo que venir por el asunto de migración porque estaba ilegal. Y mi padre alquiló una casa con un valor de 50 pesos en Almas Rosa y dio inicio a una casita muy humilde a lo que hoy es Hogar Crea. Una casa grande, muchas casas muy grandes y con extensiones en muchísimos países y con renombre en muchísimos países. Pero es una historia humilde que empezó muy humilde, empezó con el fracaso de una familia que no tenía cómo su hijo salvarlo de la adicción a droga y logró eso y lo hizo con fe, creyendo, sobre todo, como decía mi papá, un egoísmo moral positivo, o sea, que él quería ayudar, pero detrás estaba su hijo, que era yo. Y eso obviamente le daba también cierta credibilidad de que no estaba en un negocio, sino que estaba ayudando con los demás muchachos, a su hijo también. Y eso hizo importante Hogar Crea, y eso hace importante Hogar Crea, y eso hace que la gente crea en Hogar Crea. Para ti, ¿cómo ha sido manejar este legado de Leopoldo Díaz a través de Hogares Crea? Sí, yo no, moralmente, no hay opción, si se puede decir la palabra. Es un reto histórico que me guste o no me guste, pero a mí me gusta. Debo asumirlo porque ya hay un compromiso social y ese compromiso social, hasta que yo no se lo entregue a alguien que lo siga y que garantice, como lo hizo mi papá, hay que estar seguro. O sea, el reto que yo tengo, lo mucho trabajo que sea que genera este tipo de acción, esto tiene perdón, su premio, su recompensa, pero también tiene su tristeza. Cuando usted ve un muchacho que usted hace todo el esfuerzo y usted ve que ese joven no responde, eso causa una especie de frustración, pero a la misma vez es un premio, una recompensa. Cuando usted ve que ese muchacho, todo el mundo decía que estaba perdido, que era imposible la recuperación, tú logras recuperarlo, es una satisfacción que eso no se explica con palabras. Es una satisfacción que tú, cuando tú lo entiendes y lo interiorizas, te da, todos los sentimientos afloran. De tal manera que el trabajo de rehabilitación no es un trabajo económico, jamás. El que busca resolver problemas económicos en esto sin tener la sensibilidad social no tiene ningún éxito, va a fracasar. Ahí es que está el primer éxito, tener sensibilidad en querer ayudar a los muchachos que están en eso. Y para eso hay que ser especial. O sea, usted podrá tener una buena clínica con un buen renombre, pero de éxito muy cuestionable. Si usted lo pone en la creencia de que el adicto, porque esa es otra también, yeah. Muchos de los profesionales empiezan bajo la premisa de que el adicto no tiene cura y que eso es un trabajo que es trabajar en el aire. Pero cuando usted suelta eso y dice, no, yo creo que sí tiene cura, yo creo que no es trabajar en el aire, yo creo en la recuperación del hombre, yo creo que lo vamos a sacar, ya usted está trabajando en algo firme. Y eso es parte de Hogar Crea, eso es lo que se le inculca en la filosofía de Hogar Crea a todos y cada uno de nuestros residentes ha llegado. ¿Cuál es la próxima meta que tienes del proyecto? Mira, la próxima meta que tenemos son varias. Crear en los hogares, porque nuestra debilidad es la capacitación por falta de recursos. Ustedes saben que los recursos
para capacitar con todos los cargos que son los equipos técnicos. Nosotros queremos hacer unas aulas de computadora que los muchachos puedan aprender a través de los mismos centros, crear escuelas de curso técnico, pero sí, ya a alto nivel, y crear unidades en otros países que ya nos están pidiendo que le enviemos técnicos para que inicien la metodología Hogar Crea. Esos son dos objetivos que están fáciles de alcanzar. Bien. Solamente un poquito de voluntad, ya el sentido de crear centros en otros países ya depende de ellos, pero están muy entusiasmados de que le queremos su centro porque ellos creen que nosotros el sistema que utilizamos le da efectividad porque tienen pacientes de esos países aquí y la efectividad ha sido éxito. Entonces para ellos constituyen, porque de nada sirve usted rehabilitar a un joven, porque la rehabilitación, Dania, quiero que tú entiendas de que no solamente el trabajo primario es un trabajo esencial y tiene que ser muy serio, pero existe lo que se llama el post-tratamiento o seguimiento, no, que es importantísimo. Julio, así es. Debemos ir a una pausa, retornamos con las ideas aquí en este programa especial de Teleopina. No se vayan. Gracias. Estamos conversando en el día de hoy con Julio Díaz, quien es el director nacional de Hogar Crea, que acaba de cumplir 46 años esa institución. Me interesa saber tu posición, Julio, sobre la supresión del DICAN. ¿Cómo lo han visto? Sí, mira, cuando se fundó esa fundación, se sabía que era un error, porque ya la ley 5088 había establecido la Dirección de Control de Drogas como el órgano de represión para el narcotráfico. Se alegó en ese entonces que el DICAN iba a hacer las funciones del micro, pero ellos utilizaron el micro y el macro, o sea, utilizaron los dos campos y ahí hubo una confusión grandísima porque lo que debió hacer el ideólogo de esa función era crear en la Dirección de Control de Drogas organismos especializados que ellos disponen, porque acuérdate que la ley que da vida a la Dirección de Control de Drogas dice que todas las instituciones tienen que responderle a ellos, a la Dirección de Control de Drogas, en el personal que ellos quieran, de tal manera que no le era difícil crear un organismo que trabajara con el microtráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no hacer eso, forman el DICAN para el microtráfico, entonces lo que se arma es una especie de corrupción, porque hay que estar muy en el campo para saber de que ya la tolerancia, aunque la ley 5088 no establece que la droga está legalizada, pero sin embargo, de hecho, los microtráficos que son detenidos en los destacamentos, tanto la fiscalía como las policías, no someten a esos muchachos a la cárcel. ¿Por qué no los someten? Porque automáticamente de que llegan al destacamento se hace una jurisdicción y ahí mismo se hace un tribunal y tú tienes 500 pesos, tú tienes 1000 pesos y vete. Entonces, eso ha creado, primero, una distorsión en la lucha contra las drogas. Segundo, confusión en los órganos que tienen que ejecutar eso, porque hay que saber que la Dirección de Control de Drogas nace con eso, lo preparan para eso, pero no solamente lo preparan para eso el Estado Dominicano, sino el Estado norteamericano y los demás Estados miembros que tienen un convenio firmado del trabajo de drogas, de tal manera que estamos diciendo que son gente muy preparada en cuanto al enfoque del narcotráfico y del microtráfico. Cuando llegan una persona que no tiene nada que ver, se sabe que lo que viene es un caos, que es lo que ha producido, y el presidente hizo muy bien desde que asomó eliminar ese órgano que entendía que más que resolver un problema, lo que estaba era creando un problema entre ambas instituciones, una especializada y otra no especializada, y creando también
un incremento en lo que se llama el uso de drogas, un incremento en el microtráfico, un incremento en los puestos donde se vendía droga, porque todo el mundo aquí sabe sin decir qué es lo que está ocurriendo en esos barrios. O sea, y parte del documento que te voy a mandar, de las fílmicas, de los videos que te voy a mandar, está esos sitios que ya son parte del quehacer de los barrios. En los barrios, el microtráfico, el sitio donde se consume droga, es igual de necesario que un colmado, que una compriventa. Funcionan igual y con el consentimiento social de todos. De tal manera que todo eso ha venido por no asumir una política real de querer solucionar el problema, sino que cada quien asuma los órganos a su manera. Y ahora, yo creo... te preguntaría, sí, el papel que crees que debe jugar ahora la DNCD al concentrarse en ella todo el control de la droga. ¿Cómo sí, debe no, la NCD tiene todos los organismos, todas las facilidades, haber y por haber, porque además de preparación, acuérdense que en el 50, en el 88, con Guerrero Peralta, antes de fundarse, cuando era la ley 168, antes de fundarse, ya ellos tenían un año preparándose a nivel internacional sobre todo lo que eran las leyes y que eran los tratados de droga y todo lo que hacían los grandes organismos como la DEA, etcétera, para manejarse. O sea que ellos tienen un entrenamiento que llegó antes de ser ley, antes de ser organismo. De tal manera que ahora, con la eliminación del DICAN, a ellos se compromete a que asuman el trabajo, que ellos están preparados y que los organismos lo han preparado y el Estado Dominicano lo ha preparado para los fines. Que si tienen alguna debilidad, como sería el microtráfico, eso no sería problema, porque ellos disponen de todos los organismos de seguridad para crear sus miembros, inclusive tanto del área militar como del área civil, porque dentro de la Dirección de Control de Drogas hay muchos civiles que trabajan, que saben trabajar en el asunto de droga para resolver cualquier tipo de sustancia o problema social que cause la droga, tanto a nivel macro, porque a nivel macro es donde está el problema, porque la alta tecnología que manejan los narcotraficantes supera a veces lo que tiene la Dirección de Control de Drogas, pero el micro, que es un problema ya cotidiano, ya eso lo podemos trabajar aquí, que eso no sería ningún problema. ¿Cómo está realmente el consumo de droga en esos barrios donde está este microtráfico? ¿Qué sustancias se reclaman más? Mira, eso es un problema muy serio. Vamos a ver. Basta con que usted visite los barrios, no solamente los barrios de la capital, los barrios de los campos, y usted verá que ha sustituido, hay una droga que es la número uno, que es la que desencadena la mayoría de los ingresos, las estadísticas nuestras, que es el crack. El crack es una sustancia que la lleva número uno, y segundo, está introduciéndose una sustancia también que era nueva, pero ya ha sido parte del problema, que es la heroína. La heroína se está usando mucho porque eso se vio en la necesidad de crear un mercado en República Dominicana, porque esa heroína iba para Estados Unidos, Europa, y tenía que hacerse un mercado, porque el mercado realmente original era del crack, que es una sustancia de origen de cocaína, es un estimulante, no un depresor como era la heroína, pero al crearse el mercado, pues se creó, al crearse el mercado fuera, se creó el mercado interno. Y eso ha producido de que en todos los barrios está utilizando eso, lo mismo que la marihuana. La marihuana que se usaba en los tiempos nuestros, cuando éramos muchachos, era una marihuana cultivada en pequeños montes, sin alta tecnología, con un THC, que es la sustancia química que produce los estímulos
esas sustancias eran relativamente benignas, entre comillas, pero actualmente el THC que se está elaborando, que se está vendiendo, que se está anunciando, es un THC, es una marihuana, un cannabis sativa de alto contenido. Entonces, eso tiende a afectar a los muchachos. Por eso muchos muchachos vienen con crisis psicótica producto de uso de marihuana, cosa que antes era muy raro que eso ocurriera, pero ahora no. Ahora es muy fácil ese tipo de paciente causada por esa alta tecnología que es producto de las mismas multinacionales que fabrican y elaboran eso, porque esos son grandes jardines, jardinería con alta tecnología que producen esa sustancia. De manera que ese ingrediente se ha sumado, tenemos crack, heroína y ahora la marihuana en alta concentración, con alto THC, que son las sustancias que están acabando, amén de que están introduciéndose los psicofármacos, unos fármacos que son opioides, opioides que causan grande dependencia física, que también es un problema muy grande, que fueron al inicio sustitutos de la heroína. Inclusive había un organismo aquí que trabajaba en eso, sustituyendo la heroína, a los adictos a la heroína con Suboxone. Ese organismo quebró, o sea, fracasó, vamos a llamarlo así, por la mala administración, por la mala gestión, y los muchachos hicieron inclusive hasta un mercado negro de una sustancia como el Suboxone, que era suministrada por organismos internacionales para eliminar la heroína, que es una sustancia ilegal, y con el fin y el propósito terapéutico de que los muchachos dejaran la heroína. Y no corrió de una cosa ni la otra. Siguen los muchachos usando heroína, desaparece el programa de Suboxone y sigue la cosa tal y como llegó, mal. Esa es la situación que se está dando en los barrios, pero es lo que yo te digo, lo más que yo te puedo decir, doña Dori, está de más con los gráficos, cuando usted vea niñas de 14, 15 años conviviendo en un mundo de drogas, inclusive hasta prendiendo la sustancia. O sea, eso ya le dice a usted a qué niveles que estamos, porque usted lo podrá leer en un periódico, que la información no es lo suficientemente que cuando usted la ve, eso ocurre. Así es. Bien, ¿qué recomendaciones hace al gobierno en términos de una política antidrogas en el país? Sí, en cuanto a la política que deben asumir no solamente el Estado dominicano, sino todos los estados, es darle prioridad al asunto de la sustancia de la droga. La agenda se ha cambiado a nivel internacional y todo el mundo sabe los puntos que han tomado, entre ellos el aborto, la migración, etcétera, muchísimos más. Pero la droga no se le ha dado la importancia que requiere cuando es un problema de salud pública que debe ser prioridad. Porque vemos que por donde tenemos los problemas todos es por la salud pública. Todas las infecciones, todos los virus, todas las bacterias, las migraciones causan todos esos efectos. Debemos tener una política de eso. Además, creemos que aunque hay una modificación a la ley de droga, que más bien está basada en principios ya establecidos, pero no aporta nada bueno, que sería la educación. O sea, la educación, que es la parte más importante que deben los estados a través de la escuela, del currículum escolar, que se presente como una materia, que se diga cuáles son los males, que se digan cuáles son los efectos y se promueva esa parte con prevención terciaria. Con prevención terciaria, digo terciaria porque la prevención que te enseña a tú desenvolverte con la capacidad como todo un ciudadano, que inclusive el ministro en días pasados habló del himno nacional, eso es prevención terciaria, que por ahí es que debemos ir encaminando toda la educación.
Sin eso, sin eso no podemos jamás llevar una prevención, no ver un pueblo sano que genere, porque ya es al contrario, la situación insana se está viendo como lo bueno y lo válido. Así es. Y tenemos que ir rompiendo eso y creando conciencia de nuestros valores. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir la entrevista de Julio Manuel Díaz, director nacional de Hogares Crear. Te saludo desde aquí, desde mi casa, y tú desde la tuya. A ustedes agradecerles que hayan compartido con nosotros y los espero la próxima semana. Hasta entonces. Gracias, muchas gracias, doña Dori.